tal? ¿Cómo le va? Gracias que nos acompaña en esta emisión de Café Central. Me da mucho gusto saludarle como siempre y lo hago en nombre de este equipo de trabajo, de mis compañeros y por supuesto de Rodrigo Jiménez Solomon que nos acompaña en la conducción de este espacio donde pues semana a semana iremos de Rodrigo Jiménez Solomon y un servidor pues tratando de entender qué está pasando en cómo se está viviendo, cuál es la trascendencia de los asuntos más importantes que se generen en México y el resto del mundo. Me da mucho gusto saludar. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, mi querido amigo y compañero Pensé que ibas a venir Enrique con la Lascano. Es que camiseta de la selección. me la puse y la sudé porque grité mucho. Y tú, querido Enrique Fíjate que Lascano, yo me la iba a traer, pero me iban a, ya sabes que trae su, y no, cállate, pues por ahí me meten una multa de 30 millones de pesos ¿qué traías, la por chafa o andar. qué? No, pues es que traes la, no, la chafa, no, la buena, La pero no buena. puedes estar haciendo publicidad y a lo mejor aquí, como luego nos tomamos un cafecito, igual van a decir que estamos, Oye, tenso, ¿no? El ambiente previo a esta inauguración. no Estamos viviendo. a ver, no me gustó, y yo no sé, ¿Qué no te gustó? ¿Que ah, México ganara? bueno, no me gustó el partido, para ser A mí me honestos, gustó ¿no? ganar. No, a ver, pues a todos nos gusta ganar, pero a ver, me estás preguntando el resultado del Te partido. estoy preguntando pero de todo, de la inauguración, Ah, bueno, pues ahí del te entorno va. político. ¿Se logró? ¿No se logró? Mensaje al mundo. México ganó. Bonitas primeras planas, las del A ver, viernes. ¿qué sacamos nosotros? Mira, Enséñalo. a ver, esto sacamos en eje, ¿no? Fíjate, Entonces, Enrique, qué dice el titular? 2-0, emotiva inauguración y victoria tricolor. El salto de Raúl Jiménez en memoria de su padre que acaba de perder la vida, ¿no? Que me es un parece momento padrísimo que importante. haya anotado. Es un momento importante para el país Oye, su porque primer gol en mundiales. hay que recordar el contexto, Enrique, de esta gran inauguración del Mundial. Un Mundial precisamente para todo el mundo. Porque nuestro país estaba viviendo una semana convulsiva de muchas presiones Sí. pseudosociales, que en realidad es política disfrazada de algo social para obtener beneficios absolutamente fuera de proporción, donde la presidenta de la República declaró en múltiples ocasiones que no se iba a dejar doblar, que no iba a pasar esto en nuestro país, que no se iba a dejar manipular, pero que tampoco iba a haber opresión. Un cálculo complicado cuando había cerca de 7,000 maestros pertenecientes a esta, Barato, ¿eh? no te diría organización, la CENTE, no 7,000. sabía cómo nombrarla, realmente creo que todo es Pues incorrecto. no sé, mano, no sé, Grupo yo de choque, tampoco. tal vez, No grupo sé, de presión, la CENTE de no sé. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Que por cierto, principalmente. Rodrigo, hay que decirlo en este contexto, los estados con Mayor pobreza. mayor marginación, pero Sí. también con los índices más bajos de aprendizaje según las pruebas. Y ahí está el meollo, ¿no? O sea, es un momento donde el país en materia educativa ha vivido una convulsión en los últimos 10 años. Vivimos una reforma constitucional educativa muy profunda en el sexenio antepasado, en el sexenio de Peña Nieto, donde las fuerzas políticas nacionales se unieron y parecía con esta reforma en pro de la educación que se acabaría la CENTE. Y hay mucha confusión, a veces es difícil poder discernir entre la CENTE y el CENTE. El CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así es, y la otra es la coordinadora, que per se es una decisión histórica del sindicato, diseñada para chocar, para reventar. Que tiene sus raíces más profundas, digamos, ¿no? En esta lucha del magisterio, de pronto simpatizante de grupos en Oaxaca. Vinculada a la Guerrero izquierda radical, Enrique, hay que izquierda decirlo, radical. porque la reforma Ya, educativa constitucional de Peña Nieto tumbaba prácticamente a la CENTE porque le quitaba la permanencia en el magisterio a cambio de, Así es. pues bueno, de poder fungir como maestros, que es lo que esperan los niños y niñas de este país y sus familiares, de evaluarse como maestros para poder o no continuar. Y el 3 veces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, les prometió tirar la reforma educativa, jalaron políticamente con él, ganó la presidencia de la República, tiró la reforma educativa de un plumazo, regresó la CENTE a la vida y, para hacer el cuento corto, pocos años después, a su sucesora, la presidenta Sheinbaum, vaya que le está costando políticamente la CENTE, porque esto es como la fábula del alacrán y la ranita, ¿tú te la sabes? Sí, claro. No. Es esa fábula que dice es mi Enrique, naturaleza. es mi naturaleza, ¿no? Bueno, El alacrán sí, claro, pica, claro. la CENTE revienta, pide cosas inviables, y fue como sacar el pan dulce en el mosquerío. El pan dulce era el mundial, Enrique, y la CENTE dijo, de acá soy para pedir lo que yo quiera. ¿Cómo? Presionando. Y la presidenta dijo, no voy a oprimir, pero no voy a negociar algo inviable. No se logró negociación.
ahí hay dos temas que han sido muy polémicos, Rodrigo, sin duda alguna. A ver, primero, la inviabilidad de dos peticiones que hace la coordinadora, que es quitar la ley del ISSSTE del Así es, 2007. así es. No hay modo, no hay modo. Porque no se puede pagar. No, digo, no hay manera, pues, ¿no? En una realidad económica. Y segundo, el aumento del 100%. No hay modo, no hay modo. Digo, por Aparte, más que sea siempre, bueno, pedimos el 100, pero denos el 10. y no es la no hay modo, manera, fíjate, Enrique. no hay modo. Después de la reforma educativa, viene en todo el planeta, esto es un tema que no estuvo en las manos de un político, una pandemia, la pandemia del COVID-19, que pegó realmente muy fuerte en el año 20, algo del 21, y eso generó que a nivel educativo en el mundo hubo un importante retraso. El mundo desarrollado a marchas forzadas ha logrado emparejarse y ahí va. Pero en México, apenas este año tenemos un dato importantísimo que es, por primera vez en las últimas décadas, una importante deserción, un decrecimiento de cerca de 1,5 millones de niños en el sector básico, en primaria, ¿no? Eso quiere decir que México no está creciendo educativamente, quiere decir que está perdiendo, que está decreciendo educativamente hablando. Y esto se junta a este tipo de momentos como el de Chiapas, el de Michoacán, el de Guerrero, donde cómo no va a haber niños que dejan de ir a la escuela si no hay maestros en las aulas, si hay maestros quemando puertas. ¿Cuánto te gusta que tengan acá en la Ciudad de México? Si tú sumaras el número contra el número de días que tienen que dar clases, claro, pues hay un déficit. y hay que recordar, no hay que ser cortoplacistas, ¿no? Hay que tener memoria un poquito más larga. Recuerden lo que implicó esa reforma educativa, cuántos meses estuvo el Zócalo tomado por maestros en sus casas de campaña. Sí. Y eso fue una estrategia de presión para no lograr la reforma, y se logró la reforma. Se tiró fácil la reforma, y hoy estamos viviendo esto, ¿no? Estamos viviendo un órgano, pues un organismo de presión política que quiere lograr cosas inviables, que Morena revivió. Incluso Morena en su momento comentaba, estamos con los maestros. Y hoy están diciendo, no vamos a caer en esto. Eso es inviable. O sea, los mismos argumentos que le escuchábamos al PRI y al PAN los está teniendo el gobierno federal. Y se puso en riesgo, hay que decirlo, porque eso quiso comentar la gente, ¿no? La inauguración del Mundial, un momento pues importantísimo para nuestro país que hemos vivido claro, por tercera ocasión. Claro, porque iban a presionar. A eso vinieron. Algo. Pero ojo, se logró. Fue una inauguración absolutamente exitosa. Es una paloma para el gobierno federal. Una paloma y un gran, digamos, hay que decir, un acierto político de la presidenta. Se llevó a cabo una inauguración bellísima que todo el mundo vio. Se llenó absolutamente el estadio con más de 80,000 asistentes. Es prácticamente un saldo blanco. Se comentó de un extranjero, un señor mayor de Alemania, que había tenido un infarto. Se le atendió por paramédicos, se estabilizó en el hospital, en el Instituto Nacional de Cardiología, lo cual da un saldo blanco. Y fuera del estadio, en los famosos fan fests, bueno, bien. Fueron millones de personas las que asistieron. Si haces la sumatoria, solo en el Zócalo fueron casi las mismas personas que fueron al Estadio Azteca. Y sí, fue una gran fiesta. Gana México, el Ángel de la Independencia lleno, un gran momento nacional, una gran alegría. Yo creo que fue un éxito para la presidenta y para el país. Se necesitaba esto en nuestro país. Pero el problema no se termina, Enrique. Esto continúa. La gente sigue existiendo, sigue exigiendo, y ya no es un aliado de Morena. Eso es un cambio político, porque en teoría así era y ya no lo es. O nunca lo fueron. Ellos no tienen aliados, lo digo. Bueno, esto sacó Eje Central, el encabezado de Eje Central del jueves. El país merece un gran día. Y la verdad hay que decirlo. Lo tuvo, y sí, bien que lo merece. Bien que lo merece este país que ha sufrido. Y mira, hay un tema ahí. Hay dos temas muy preocupantes, Rodrigo, en el marco de esto. Primero, la presidenta dice, y dice bien, nosotros no vamos a salir a reprimir. Porque lo que quieren es encabezados en el mundo, la ultraderecha, de el gobierno reprimiendo antes, ¿no? Una imagen que se pudiera asemejar mucho a los 12 días antes de la Olimpiada del 68, los tanques ahí en la plaza, en Tlatelolco, ¿sí? De las tres culturas, y lo que ya conocemos como una de los días más tristes de México. La presidenta dijo, nosotros no lo vamos a hacer. Sin embargo, el discurso de fuera era, no se trata de que repriman, apliquen el Estado de Derecho, porque cualquier ciudadano que vaya a vandalizar una oficina pública, todo esto que habían puesto para el Mundial, y que lo destruya, lo queme, es sujeto de una acción. Esa línea es importante, Enrique, porque... Y luego los 59
Sí, vamos a ir a eso ahorita, ¿no? ¿En qué momento estamos también de las supuestas manifestaciones? Pero también me parece deplorable, muy pobre de la oposición en México, que parecía que estaban esperando un fracaso en la inauguración del Mundial para poder capitalizarlo. Eso es Y eso a real. mí me parece de una absoluta pobreza en cuanto a patriotismo, ¿no? O sea, no puedes estar esperando que fracase una inauguración de un mundial porque hacia afuera de México no ven si es la izquierda, el centro o la No, claro, derecha, es ven el México, país. ¿no? Y por cierto, muchos de los líderes de la oposición ahí estaban en el estadio muy contentos. Sí, ¿Por qué? Porque es un momento para todos, no es una todos. crítica, ojo, ¿eh? Pero me pareció pobre el momento esperando esta crítica y que sí fue un momento de estrés político para el gobierno de México porque parecía un escenario de perder. Parecía un escenario donde era, si tienes que quitarlos, los tienes que quitar. Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pintaba un momento difícil donde si la gente no cedía, o usabas a la fuerza pública para quitarlos y eso podía tomarse como tú mismo lo bautizaste, como oprimir, ¿no? O tal vez se podían juntar 40,000 asistentes yendo al estadio contra 6,000 maestros y eso hubiese sido una gran tragedia, Enrique, ¿no? Porque implicaba no solamente una oportunidad Sí, para los asistentes, sí. sino patrimonio. Podía haber sido Sino un patrimonio. momento muy, Pudo haber muy sido un momento complicado. muy complicado. Estaba en juego el mundial o el discurso de izquierda de nueva presión, que sí se puede criticar y se puede decir aplicar la ley no implica reprimir, Sí. ¿no? Hacer Ni justicia, consecuentar. hacer justicia no implica ser autoritario. Exacto. Educar a nuestros niños es presente y es futuro, pero le salió bien a la presidenta de la República. Fue un éxito el evento. Una apuesta. Le salió bien. Y le Probablemente salió bien. cuando las cosas salen bien, se dice la tenía bien medida. Siempre dicen así lo planeamos. Fue un éxito. México está Estaba de ya moda. planchado. Declaró la presidenta el viernes. México está de moda y nos fue muy bien. Cuando salen mal, se culpa en este país a Felipe Calderón. Ya es el saque de banda, ¿no, Enrique? O a García Luna. Bueno, eso ha sucedido. Otra cosa muy delicada, Rodrigo, fue esta llegada de un camión con estudiantes y maestros con 59 Sí, artefactos explosivos. Y a ver, ojo, también es Eso una es historia. delicado, ¿eh? Es una historia moderna, cercana a Morena. Fíjate, se trató de normalistas de Ayotzinapa. No podemos pensar en este país, en esa palabra, Ayotzinapa, sin pensar en una gran tragedia, ¿no? Que fue la pérdida de Los estudiantes. y desaparición de estudiantes normalistas en este país. Pero también es un tema que se politizó absolutamente y que capitalizó Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que lo resolvería y daría a conocer la verdad histórica las primeras semanas de su gobierno. No, ya está como Fox, que dijo que en 15 minutos resolvía Chiapas. 8 años después no ha sucedido. Ni va a suceder. O, peor, o la historia oficial que dio en su momento el PRI era la real, lo cual pues parecería. Y hoy hay un ex procurador general de la República Murillo, claro. preso sin pruebas. O sea, al final esta historia se convirtió en una cosa mucho Más. atroz, ¿no? Porque al final estás revictimizando a la gente, ¿no? Pero hay que separar, porque al politizar y al darles ese nivel prácticamente de impunidad a las personas vinculadas a este tema, tratándose de la normalista, ¿no? De Ayotzinapa, una escuela combativa en su esencia. Pues aquí lo sacamos. Así es. Lo tuvimos en el día miércoles. Así es. Sí, Y hay que decirlo, la normal de Ayotzinapa, de la Ciudad de México. Una escuela normalista donde se forman maestros vinculada a los más duros movimientos de izquierda radical del país, entre ellos la Guerra Sucia en Guerrero, en la zona de la montaña. Históricamente, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, ¿no? Claro, incluso con una ideología marxista comunista, ¿no? O sea, es bastante radical. Pero, ojo, detuvieron en la entrada, en la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México, en la puerta de la Ciudad de México, cerquita del Estadio Azteca, un camión que, por supuesto, secuestraron. Ha usado el gobierno ahora un término, Enrique, que a mí me parece aberrante. Dicen, tomar autobuses privados. ¿Cómo tomar? Roban, secuestran autobuses privados de inversionistas que confían en nuestro país. Se los quedan y los regresan. No siempre, ¿eh? No siempre. O los queman o toman los autobuses, la gente no se puede mover, los detienen en las puertas de la ciudad con casi 60 artefactos explosivos. Y fíjate, lo interesante, ya se normaliza. Dicen, no son los clásicos cohetones. O sea, sí se valen los cohetones en las manifestaciones. Primero. Y después dicen, estos son artefactos explosivos. La palabra fue especializados. Eran tubos de PVC con una cantidad importante de pólvora, comprimidos con parafina, lo cual hace que la explosión sea mayor, y una mecha retardante, lo cual te permite planear, ¿no? Eso ya implica una planeación, hay que decirlo. Alevosía. ¿No? Y terrorista, ¿no? Fueron 53, si no me equivoco, artefactos, pero ya es público. Inteligencia
del gobierno federal denotó que habían mandado a fabricar cerca de 1,000 artefactos explosivos ante una inauguración del Mundial. A ver, es que esto en cualquier otro país. ¿Quién está? Perdón, yo insisto, ¿no? ¿Quién está detrás de este llamado bloque negro? Detrás de esto, perdón, ¿dónde estaría entonces la labor de inteligencia del gobierno federal para poder dar con ellos? Aparece en cada evento, 2 de octubre, Día del Maestro, Día de las Mujeres, el llamado bloque negro. Bueno, No, de veras no había modo de infiltrar algún... Dice el gobierno federal que atrás de este movimiento de casi 1,000 explosivos especializados, que pues te revientan un acceso a un estado o un estadio, o pueden asesinar a muchas personas. Una tragedia. O suena medio etarra el tema. Hay ciertos individuos líderes a quienes van a buscar, pero no detuvieron a nadie ese día, ¿sabes? No detuvieron a nadie. Estos no se trata de son normalistas, son de Ayotzinapa. Tú vas en tu coche. Esto es terrorismo. Tú vas en tu coche y te encuentran esto. ¿Te dejan ir? ¿No? ¿En qué país? No solo eso. Yo me imagino que si en Estados Unidos lo haces, acabas en Guantánamo. ¿Me explico? Con un integrante de ISIS, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto en el cual la izquierda aprovechó políticamente este tipo de movimientos para pegarle a lo que llaman la derecha, el PRIAN de este país, y está pasando del alacrán a la ranita, ¿no? Es su naturaleza. Estas organizaciones de impacto, de reventón, están pegando al gobierno porque el gobierno es gobierno, no es color y no es partido, es gobierno. Y las instituciones de este tipo, las organizaciones anarquistas, pegan al gobierno. Se llame Enrique, se llame Rodrigo, se llame Claudia, o se llame Andrés Manuel. Y eso está sucediendo, Enrique, y es grave en nuestro país. Hubiese sido terrible en el momento en el que nos encontramos ahorita, porque hay que recordar que no solo somos socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, y que de eso depende el 47% de nuestro PIB, o sea, nuestra economía. Y el 87% de nuestro comercio. Sino además, Enrique, somos socios mundialistas. Se está desarrollando en las 3 sedes, y Estados Unidos, quien tiene la mayor parte del mundial, y allá será la final, pues no permitiría que su mundial se echase a perder. Estados Unidos está viviendo un papel preponderante en la geopolítica, está retomando control de muchas cosas y tenía que salir bien. Este argumento del narcoestado no lo inventó la oposición, lo empezó a utilizar Donald Trump, hay que decirlo, ¿no? De allá viene. Y ya no es narcoestado. Sí, no, narcogobernadores. Ahora, sí, y ahora ya no son grupos del narcotráfico, son grupos terroristas. Claro, ojo. Que ya y hay que entender que es un tema semántico, es un tema de realidad jurídica ya, porque hay un tratamiento diferente con los grupos de drogas, o antes, en la ley, que ahora con un grupo terrorista. Incluso de manera financiera. Y a mí me educaban de niño, no sé si te pasaba a ti, pero me decían, el hubiera no existe, ¿no? No sucedió, actuó bien el gobierno, se llevó a cabo la inauguración, fue un éxito, fue una fiesta nacional, salió muy bien. No hubo este tipo de manifestaciones terroristas con 1,000 artefactos explosivos, pero no podemos tapar el sol con un dedo y dejar de ver que esto existe, que existe la capacidad, que existe la intención y que no hubo detenidos. Y esto amerita un cambio pronto, Enrique. Y si es cierto, no queremos un gobierno opresor, no queremos injusticias ni presos políticos, pero hay una realidad que creo que el gobierno federal puede atender. Tomaron la decisión de tirar de un plumazo la reforma educativa, tuvieron motivos políticos, algunos en teoría defensa del magisterio. Hoy no ha habido un cambio en pro del magisterio real, a pesar de los aumentos salariales siguen pidiendo más y pedirán aún más. Hay una importante deserción escolar, 1,5 millones de niños menos en educación básica en este país, ¿no? Y a ver, Enrique, tienen la mayoría calificada, por lo menos de aquí a septiembre del próximo año, se puede hacer una reforma, más que eliminar una ley del ISSSTE que es absolutamente inviable, o aumentarle el doble el sueldo a los maestros de la CENTE, que tampoco da. Más bien no es momento de hacer una contrarreforma educativa que integre a los maestros buenos al verdadero magisterio. Bueno, algo propone la presidenta en ese sentido, porque fíjate, en nuestra primera plana del viernes, anuncia Sheinbaum consulta magisterial. Dice, a ver, ya los líderes, ¿no? Vamos a consultar a los maestros. Y eso me parece que abre la puerta a una posible reforma. No sé cómo lo veas tú. Es que los maestros, ¿no? O sea, la CENTE representa, porcentualmente hablando, pues una minoría del magisterio 15, nacional, 15, ¿no? Además, los maestros del país no 20. Quieren venir a México a estar en casas de campaña y dormir y en la calle. No, son 1,5 millones. ¿No? A ver, estamos hablando de que la mayor parte del magisterio de este país son hombres y mujeres con una vocación importantísima para nuestro México
con la profesión, yo te diría, más noble que existe en nuestra sociedad. Fíjese, señor. Y que lo que quieren es tener más herramientas para educar mejor a nuestros niños y niñas. Y tendría que derivar esta gran consulta en una, hay que decirlo así, en una contrarreforma educativa. Ya son 8 años sin reforma educativa. La gente sigue teniendo de dónde, porque no hay movimientos de este tipo sin dinero atrás. Porque ¿cuánto te cuesta? Dime, ¿cuánto cuesta tener diario acá? Porque te cuesta mucho, 15,000. ¿no? Sí estuvo de manera latente en riesgo la inauguración del Mundial. No sucedió. Palomita para el gobierno federal. Gran fiesta nacional. Pero hay que ponerle los puntos a las IES y esperar una decisión contundente de un gobierno que tiene la legitimidad política y la mayoría calificada en cámaras, Enrique. Oye, te vi llegar en tu vehículo Olinia. No, ¿Era parecido? No, te dije otra cosa. Te dije que tenía que ir al baño y que era otra cosa, ¿no? Pero bueno, todavía no lo venden. Estás hablando de este bonito vehículo. Pensé que traías el prototipo. Parece un poco de caricatura. Te decía yo de esta caricatura donde sale una cerdita inglesa que se llama Olinia. Y México tiene ya un proyecto, y dice, de la soberanía científica sustentada en el talento universitario. ¿Cómo estamos abusando de esa palabra, la soberanía, no? Soberano sería poder moverte libremente en el país. Pero mira, se quiere hacer este vehículo. ¿Qué no te desagrada? ¿El coche te gustó? Mira, a ver. Parece hielera, ¿no? No. Sabes que eres un fifí. No, a ver, no me gusta, se vale. Hay a quien le gusta, ¿no? A mí no me desagradó y entiendo. Mira, a ver, ¿cuánto cuesta un coche hoy medianamente? $500,000, ¿no? En promedio. Chico. En promedio, chico, sí. En promedio. Bueno, si tú vas a tener un carro que va, según se ha dicho, entre los 100 y los $150,000 y te va a permitir desplazarte, desplazar tus mercancías, trasladarte de un auto con más seguridad, bienvenido. Bienvenido. Yo prefiero un carro de estos que las motos. A ver, pero es que fíjate que a ver, yo coincido. Bienvenida a la innovación en México. Por cierto, es un coche. Y te digo algo. Esto sí sería una innovación, no el cuento de la anterior directora del CONACYT, ¿no? Se la pasaban hablando de ¿cómo decían? Esto que era como la ciencia de los conservadores, ¿no? Sí. No, nosotros no. ¿Dónde está la vacuna patria? ¿Dónde están los ventiladores y los respiradores que iban a sacar? Puros cuentos. Pero fíjate, ¿no? Enrique, hay que pensar en la apuesta porque yo sigo regresando, yo no viví esa época, tú sí la viste, ¿no? Pero parece que estamos regresando a 1970, donde los hoteles presidentes se llamaban así porque los administraba el gobierno o porque había fábricas de bicicletas y lavadoras. Y ahora, así como en su momento existió la fábrica Valiant de coches, el Valiant Acapulco, ¿te acuerdas? Valiant Acapulco, el Valiant Acapulco, ¿no? Ahora queremos tener Olinia, pero no lo que necesitamos más bien es que México sea un país confiable para la inversión extranjera. No queremos que mejor las grandes marcas del mundo vengan a ensamblar a México, que digan, oye, voy a producir en México, eso va a reducir los costos. Es decir, ponte ahora a hacer coches, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si, no lo sé, Enrique? No lo sé. Hemos visto un importante índice de inversión extranjera que se ha traducido en reinversión. De la que ya está establecida aquí, pero no de nueva inversión. No una inversión. Y está en juego con el tratado que Trump cada rato dice que lo puede tirar o no. Pero, por cierto, este coche, en teoría mexicano, que tiene una buena composición de origen chino, ¿no? Que hay que decirlo, no lo vayamos a intentar meter a Estados Unidos porque es precisamente lo que se quejó el gobierno de Estados Unidos. Es decir, me hiciste trampa porque metiste merca china y le pusiste un sellito, pero era mentira. O sea, me aplicaste la fayuca que tú vendías de Estados Unidos en México, me la aplicaste de China vía México en Estados Unidos. Esa es la realidad. Yo no sé si la apuesta de México debe de ser a querer hacer coches con el apoyo gubernamental o más bien generar las condiciones para que se crezca el empleo en este país, para que las grandes inversiones del mundo vengan y digan, oye, México es seguro. Oye, no tengo un costo del 15% del PIB en inseguridad. Las dos cosas, Rodrigo. Hay que tomar decisiones. No te alcanza para todo. Es la ley de la cobijita, tú lo sabes. El gobierno puede unas y otras no. Yo, en lo personal, creo que también el gobierno adquiere una responsabilidad que no debería. Porque de salir este vehículo a la venta, que habría que ver, y que sí cueste eso, pues tenemos que ver su funcionalidad. Tiene que cumplir con estándares internacionales de seguridad. ¿Qué pasa si no funciona? Ya estás con... Te digo que... Y si no funcionan... Ya quieres bolsas de aire y todo. A ver, no, te voy a decir. Yo quería que el gas del bienestar funcionara. Hoy no existe el gas del bienestar. Yo quería que la megafarmacia diera medicamentos. Creo que surtió 5 recetas, Enrique. Y hoy la presidenta Sheinbaum está
dándole la vuelta a las cosas para que la proveeduría médica de este país llegue a quien lo necesita. Miles de millones con la farmaciotota. Fueron millones de enfermos sin medicamentos. Eso es lo triste, deja los pesos y centavos, ¿no? Entonces, sí motiva a decir, oye, va a haber un vehículo mexicano, qué padre, la hielera eléctrica, pero también hay que entender algo, ¿no? Los proyectos de movilidad del país aún son escasos, ¿no? Falta mucho ya de este país con muchísimo más proyectos de movilidad. Los teleféricos han sido una buena apuesta. Tengamos mucho más teleféricos. Sí, ampliemos las líneas del metro, que no se caigan las líneas del metro, ¿no? Tengamos mucho mejor transporte público. Metámosle lana, billetito a las carreteras federales libres de peaje que tienen una recesión de inversión pública de 8 años. Libres. De 8 años. Esas, las del pueblo, las que no cobran peaje. Entonces, a mí me motiva ver un cochecito nuevo. Sí, qué emoción. Pero creo que los esfuerzos deben de ir un poco más a las masas, porque además ya no entiendo un poco el mensaje, ¿no? Si las políticas públicas son para los fifís que pueden tener coches o para el pueblo que se sube al transporte público. Ahora, de un carro, digamos, mediano que cuesta, pues en teoría, el 500% de lo que costaría el Aerolínea. Pero, ¿y dónde lo cargas? Fíjate, es un vehículo eléctrico. Van a poner miles de... Ahí te va la historia de esto. El expresidente Biden en Estados Unidos, al entender la dinámica del crecimiento de los coches eléctricos, sobre todo con Tesla en Estados Unidos, quiso invertir cerca de $9,000 millones en estaciones en cargadores. Primero no eran poner los cargadores, primero tenías que robustecer la red eléctrica nacional en puntos estratégicos para que te aguanten la carga. Si tú llegas y pones un coche a cargar en cualquier contacto, probablemente pues todos sabemos lo que nos pasa cuando si prendemos el microondas y está la lavadora al mismo tiempo, pues se nos baja la pastilla. Ahora imagínate un coche eléctrico. Sí. Entonces, primero habría que voltear a ver la red del sistema eléctrico federal de la CFE. ¿Tiene lo suficiente? ¿No lo tiene? ¿Qué se necesita para poder tener cargadores eléctricos? Luego, ¿cuánto te cuesta tener un cargador eléctrico? Es carísimo. Una persona promedio hoy que compra un coche eléctrico y adquiere un cargador eléctrico, su instalación, que es en la vía privada, que un coche, man. Con CFE, no cuesta menos de 50, 60 mil pesos en tu casa. Y eso implicaría que se pudiera instalar en tu casa. El trámite con la CFE, que es demasiado engorroso, porque es un tema pues moderno. Entonces, se están creando también nuevas problemáticas. O van a poner electrolineras públicas, ¿cuántas tendrían que poner? O sea, a lo que voy es... Hay que buscar a Bartlett para que no... no, pero que ya se fue a Europa. En Estados Unidos no está. No, en Estados Unidos no. Hay que preguntarle al señor que le dijo. Te lo garantizo. No. Sí, y mira, en otras noticias interesantes en la Ciudad de México, esta me encanta, ¿no? Porque me parece que sí es para el pueblo. Entregó la jefa de gobierno, Clara Brugada, una utopía más. Se llama el Jardín Flotante. ¿No fue el que se inundó? Tlailipan. Bueno, llovió muy fuerte al día siguiente, pero al final es un espacio público digno de reconocer. Son estos que sí quedan para la posteridad, ¿no? Si hay uno en Nueva York, ¿no? Que es un jardín lineal en Nueva York que llegó a ser una línea del metro elevada. Se terminó ese proyecto y hoy es un jardín lineal precioso. Muy bonito. Bueno, tenemos en la Ciudad de México ya un jardín flotante de primer nivel. Esas son cosas que sí ayudan, fíjate, que quedan para la gente. Hay que darle su correcto mantenimiento, pero luego el metro flotante. No tienes que estar pensando en conectar tu coche y si cumple con las especificaciones o no, ¿no? Si jala o no jala, no si es un cochito chino que se echó a perder o no. Y vaya que vale la pena visitarlo. La nota al día siguiente de muchos medios fue que llovió muy fuerte y colapsó parte del jardín. Sí sucedió, pero apenas después del Mundial, muchos lo vivieron, sobre todo en Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Cayó una tromba como de 1 hora con unos vientos impresionantes y solo en Miguel Hidalgo cayeron 190 árboles. El alcalde Tabe de Miguel Hidalgo declaraba que era en los 5 años que él tiene gobernando esta alcaldía el impacto natural más fuerte que ha vivido su gestión, ¿no? O sea, en un momento tan corto como 1 hora de lluvia así, 190 árboles. También te deja ver que nuestra infraestructura hoy está sometida a un impacto climático que antes no estaba. Entonces, creo que más allá de decir, se inundó el parque y era nuevo, bueno, hay que entender que no por eso dejaremos de hacer parques. Ahora tiene su lado romántico. Fíjate, si tú estás en el metro, ¿no? Y estás viendo como cae esa agua, ¿no? Entonces pones los paraguas de Chesburgo, que es una música maravillosa, y tienes a lo mejor ahí un candil precioso. Es que es muy fifí. O sea, a la gente le vas a poner el candil y los paraguas de Chesburgo y te van a decir, no, pásame unas bolsas para ponérmelas en los zapatos porque tengo que salir de Valderas y llegar a trabajar. Díselo al director del metro. Y te voy a decir,
Y yo quiero felicitar al director del metro ¿Sí? porque le han entregado la administración del proyecto de infraestructura más caótico del continente. Y el metro en este país sigue funcionando y mueve a millones de personas con una cuota que no cuesta en ni en China te cuesta eso. Sí. Prácticamente nos regalan el metro de la Ciudad de México. Está administrando un proyecto que necesitaría una cantidad de dinero federal que costaría, pues mira, más o menos lo que costó la refinería que no refina. Esa era la apuesta del pueblo. El pueblo no necesitaba una refinería que no refina o un Tren Maya que no transporta pasajeros. ¿Tenayuca? No, hombre. La otra, la de Dos Bocas. La de los baches. La otra nomás tenía la barda perimetral. Luego la van a hacer un parque público Sí, inundado. Sí. Pues mira, no necesitamos el Tren Maya, no necesitamos Dos Bocas, necesitamos un mejor metro. Necesitamos un buen sistema de captación pluvial en la Ciudad de México. Necesitamos crecer nuestro sistema de aguas nacional. Esas son las decisiones que sí son para el pueblo. Lo que pasa es que no son muy sexys porque están bajo tierra, ¿no? Y si no se ven. No se ven, pero eso se necesitaba. Yo festejo que, la verdad, Clara Brugada haya inaugurado este parque tan bonito para el pueblo. Yo creo que a nuestra ciudad le da mucho. La Ciudad de México es lo que es porque tenemos lugares como Chapultepec, porque tenemos el Parque de los Venados, porque tenemos el Parque Hundido y la hacen bellísima. Oye, pues ya como último, antes de despedirnos, a retomar un asunto que se dio, pues digamos, a inicios de semana, porque hay que recordar que las semanas empiezan los domingos. Que laboralmente empiezan el lunes es otro tema. Así es. Y que fue para algunos el renacimiento, así como un ave fénix, ¿no? Como dijo el expresidente Fox, ¿no? ¿Qué cosas, no? Ahora sí que leer para creer. Leer. ¿Pero cuál de Fox? La que dijo, vamos a otra cosa. Bienvenido. Vamos a otra cosa, mariposa. O no. Al fin que ya me voy. O no, pregúntenle a Martita. No, o yo por qué. O yo por... No, aquí que dijo, bienvenido. Come si te vas. Come si te vas, eso es muy bueno. Bienvenido al renacimiento del PRI, como el ave fénix. Felicidades del PRI que ha renacido como el PRI como en sus viejos tiempos ha renacido como el ave fénix. Lo dijo el expresidente de la República, el que sacó al PRI el poder después de tantos años. ¿No? Sí fue un mensaje. ¿No te parece? A ver, entiendo la esencia de lo que quería decir. Claro. Como un bloque opositor fue un mensaje mal Los cuidado. enemigos de mis enemigos son mis. Lo que pasa es que no es lo mismo ser presidente con vocero que sale a decir lo que el presidente quiso decir. Rubén Aguilar. Así es, que ser expresidente con tu Twitter. Que nadie te meta al Y de repente decir, pues, se me ocurre esto, ¿no? Sí, cambia totalmente. ¿Qué te pareció la elección en Coahuila? A ver, un 16-0 fue una goliza. No me parece una victoria nacional del PRI, me parece una victoria en defensiva. ¿De quién fue la victoria? ¿De Manolo? No, absolutamente del PRI. No, a ver. No, del PRI nacional. ¿Por qué? Porque al final el gran vocero del PRI es Alejandro Moreno, su presidente, ¿no? Y se ha convertido además en un opositor. Pero el que lo operó fue Manolo. Durísimo, no importa, pero es un estado gobernado por el PRI, donde Morena sí le echó la carne al asador, sí puso a sus máximas figuras políticas a involucrarse y querer operar a Coahuila. Hoy Morena se queja de que ese 16-0 lo perdieron con maña del PRI. Y suena raro que el partido dominante, con la mayor parte de los estados de la República, con el gobierno federal, con la mayor parte de los municipios, con la mayoría calificada, se queje como el débil del juego, pierde un poco legitimidad. No quiero decir que no haya sucedido, simplemente no puedes ser de sexto y llegar a tu casa y decir que el del primero te rompió la cara, ¿no? Eso es como, no lo puedes decir, ¿no? Un poco es tú tenías las herramientas. Pero fíjate qué interesante, porque... mal resultado para la nueva presidenta de Morena. Al cuarto, para las dos, creo que le entregan esta encomienda. Sí, y mal resultado para López Beltrán. Te voy a decir yo cómo lo veo, más bien. Yo difiero. Yo creo que esto es un buen resultado para el estado más priista del país. Muchos años se competía cuál era más priista, si Coahuila o el Estado de México. Hoy el resultado es evidente, ¿no? Es Coahuila. Es un estado en población chico, no es muy grande, tiene solamente 25 diputados locales, de los cuales 16 son electos por la vía democrática. Ahí sí está muy clara en su constitución, no puede haber sobrerepresentación. Gran lección de esta elección, ¿no? El PRI no va a tener diputados plurinominales, lo cual no le da la mayoría calificada y obliga a su gobernador a negociar con la oposición en la Cámara, cosa que no sucedió a nivel federal. Democrático. O sea, pero fíjate qué interesante, ¿no? Gana el PRI todo y dice, primer mensaje es, aceptamos y entendemos que no hay sobrerepresentación. Y el segundo mensaje, en el cual se le vio a Alejandro Moreno, también se le vio a Rubén Moreira, por cierto, coordinador de la bancada de diputados del PRI, quien es exgobernador de esa entidad. Sí, claro, y su hermano. Un oriundo de Coahuila, una familia importante allá en esos de estados. Maestros. Así es. Y dice, sí ganamos, no vamos a mencionar, fueron políticamente correctos, que el PAN probablemente pierda su registro ahí. Le fue muy mal al PAN. Ese PAN que no ha dejado de decir públicamente que el PRI solo le quita. Y dice el PRI nacional,
están abiertas las puertas a una gran alianza opositora. Otra vez. O sea, el PRI da una clase de buen ganador, ¿eh? No salió a decir, pues ¿saben qué? No los necesito yo tampoco, váyanse por unas tunas. No, no, les dice, oye, vamos a jugar juntos. Abran los ojos. Yo tengo mucho que aportar y tú también, y tenemos una causa común que es pues el gobierno en turno, Los ¿no? del PAN no quieren la alianza con el PRI. Bueno, pero no han declarado con mucha fuerza después de esta pérdida, porque el único... Damián, sí, por ejemplo. Pero Damián es un vocero de su partido, pero no es el presidente de su partido. No. La única comunicación muy escueta, por cierto, del PAN al respecto en Coahuila fue pues tenemos que voltear a ver qué pasó y tomar decisiones. De Jorge Romero. Así fue, ¿no? Y al final es una gran derrota para el PAN. No quiere decir que el PAN esté haciendo el país. Ojo, no coahuilicemos. Está buena la palabra, el verbo, ¿no? No coahuilicemos el país, ¿no? No. Ojo, no cometamos ese error. No sí te da una especie de insight de lo que pudiera ser y le da, dicen los morenistas, que fue como un respiro a un death man walking, ¿no? Le da aire a la oposición, eso al PRI sobre todo. Al PRI, que bien lo necesitaba. Pero mira, qué interesante. Pero fíjate, por otro lado, sí. Ahora se pone a investigar al gobernador de Durango. A ver, mira, le va a jugar en contra, ¿no? Está pasando lo mismo que en Chihuahua. Una gobernadora que la gobernó de Chihuahua que no pintaba a nivel nacional. Ya la hicieron. Que inclusive estaba en riesgo la permanencia del PAN en Chihuahua. Porque lo fortalecieron. La acaban de hacer una figura nacional, le ayudaron, es la verdad, ¿no? Han complicado la elección para Morena. Pasó lo mismo que eso. Chihuahua, muy fuerte. López Obrador con el desafuero. Con el desafuero. López Obrador es un político antes y después del desafuero. Claro. Con esa maravillosa frase de los quiero desaforadamente, se convirtió en un político que llegó a ser presidente de México. Yo creo que es un error que le hagan eso al gobernador. Porque lo crecen. Priista, porque lo crecen, porque lo hacen figura nacional, porque no se necesita eso. Y porque, mira, Morena tiene que ser un buen ganador y un buen perdedor. No han mostrado ser nunca un buen perdedor, y menos un buen ganador, ¿eh? Fíjate qué interesante esto, ¿no? Y ojo, la presidenta acaba de ganar de nueva cuenta este gran reto político que fue la inauguración del Mundial, manteniendo un discurso ideológico de izquierda, porque ella lo es, ¿no? Es una presidenta de izquierda. Pero viene el ex post, ¿y ahora qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué vas a hacer con la gente? Porque esto va a ser constante, porque aparte ya encontraron que te ponen en jaque cada que quieran. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu contrarreforma? ¿Cómo lo vas a operar? Tienes que quitártelos de la espalda. Igual que para la oposición viene el reto, ¿eh? Un partido opositor ganó, le está abriendo las puertas a los demás. Tienen que hacer un poco como la presidenta lo está haciendo de manera muy inteligente, el decir, bueno, pues vamos a consultar al Magisterio Nacional. A mí me pareciera muy interesante que los partidos de oposición dijeran abiertamente, ¿no? Vamos a consultar a nuestra militancia, ¿no? Vamos a escucharlos. Y lo que resulte, porque no es lo mismo lo que dice la dirigencia de un partido que su militancia. Sería interesante. No, absolutamente. Y nada más para finalizar, la promesa para ustedes de que la próxima semana también estaremos hablando sobre cómo se puede reconfigurar América Latina después de los resultados que ha tenido desafortunados la izquierda. A ver, hablas de Perú. De Perú, de Bolivia, de Colombia, o sea, sí. Han ido perdiendo, de Argentina, de todos. De Chile. Bueno, está realmente Perú está en la mesa. Todavía. El tema de Keiko Fujimori, que yo no sé a ti, pero a mí me pasan dos cosas con Keiko Fujimori. Primero, yo nací en 1986, soy generación de niños de los 90. Para mí el nombre Keiko tiene memorias muy interesantes, ¿no? Sí, me recuerda a Keiko, para mí sí, Keiko es para mí un momento de mucha felicidad, es interesante. No ibas a dejar de decirlo, ¿verdad? Pero no lo quería decir, pero bueno, pero más interesante eso es que se apellida Fujimori y es hija del expresidente Fujimori, quien murió prácticamente preso. Alberto Fujimori. No solamente por perseguir y torturar a Sendero Luminoso, fíjate, era una organización en buena medida parecida a la operación de Ayotzinapa, crecida en su manera de actuar. Con Abimael Guzmán. De absoluto radicalismo de izquierda. Absoluto. Él y su mujer, su esposa. Termina con ellos, Fujimori prácticamente. Digo, me refiero a Guzmán y su esposa. Sí. Termina con Presidente ellos. Gonzalo, ¿te acuerdas? Pero es más peligroso ser presidente de Perú que estar en las trincheras en Francia, porque todos acaban en el bote, ¿no? Y ahí lo que sería interesante que analizáramos es o hay una debilidad del poder ejecutivo o hay una sobrefortaleza del poder legislativo, porque usted revise
los últimos 8 presidentes, creo que 6 han terminado en la cárcel. Castillo, Alan García, Ollanta Humala. Sí, brutal, ¿no? Terrible, ¿no? Todos acaban Entonces, huyendo, por lo menos huydos un ¿hay rato. una debilidad del Ejecutivo o hay un sobrepoder del pero fíjate, Ejecutivo? Enrique, también es un tema social, porque quiere decir que políticamente es muy rentable fregarte al gobernante anterior, te da popularidad. Y también a mí me interesa mucho entender la mente de los peruanos, porque Fujimori se convirtió en el gran villano, en el gran ejemplo. Fue realmente un presidente que estuvo en la cárcel de Perú hace ya muchos años, ¿no? Supuestamente en la terminación de la impunidad presidencial de Perú. Y hoy su hija puede gobernar. O sea, es como no le pesó en contra el nombre, que estaba absolutamente desprestigiado. O sea, es interesante nuestra sociedad en eso, ¿no? Y también te habla de este viraje latinoamericano tan fuerte en el radicalismo izquierda-derecha, ¿no? O sea, sería tan interesante como que en México se postulara a la presidencia un descendiente de Santana, que se llamara Juan Santana, y la gente dijera, yo voto por Santana. Sería interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que quisiéramos analizar junto con usted. Los bandazos, porque ya no es la ley pendular, ya de pronto son bandazos los que se dan en esta casa común que es la América Latina, y revisar de manera, como dice Rodrigo, muy, muy objetiva el tema particularmente de Perú, donde no solamente se da esto, sino la hija de un personaje como Alberto Fujimori, que habría estado, bueno, en prisión, muere en prisión, ¿no? Después de haberlo sacado, lo vuelven a meter, y junto con este personaje que también vamos a analizar, que era su cerebro, digo, el cerebro tras el trono, ¿sí? Que fue el que orquestó toda la guerra sucia, y lo vamos a platicar con usted la y próxima seguramente semana. Nos tocará ya más información de Colombia, que parece que está virando también a la derecha, y pues la izquierda mexicana que capitalizó López Obrador, que decía que él volteaba hacia el sur, no hacia el norte, hacia el resto del mundo, se está terminando. Parece que la izquierda mexicana se empieza a quedar sola en un momento donde tiene que voltear al norte. No solo por el Mundial, fíjate cómo son los tiempos, ¿no? Sino el Temec. El Mundial y el Temec que están, mira, de la manita. Pues Enrique. Gracias, Rodrigo. Gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Café Central. Café Central. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno,